que hayan perdido una elección por un punto. Te diría que es una originalidad de lo que pasó en el anterior gobierno, del cual me tengo que hacer cargo también. Pero, bien, te digo que ahí los jubilados estuvieron... A ver, Guillermo, tenemos un compañero tuyo acá, lo tengo en la espalda, no sé si está el senador Plaini por ahí o no. Está acá, está acá atrás, está acá atrás. Sí. Omar, no sé, ¿ahí estás? Sí, ahí está. Estaba escuchando con atención a Guillermo, pero me parece que no está muy de acuerdo. Sí, buenas noches. No, realmente no escuché lo del compañero, es un compañero obviamente. No sé concretamente a qué nos estamos refiriendo como para... A ver, le preguntamos, Plaini, a ver, el tema es así. Las listas, el poder real, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene Cristina, lo tiene Alberto, lo tiene la Cámpora, lo tiene el PJ? Este es un gobierno de coalición. Primero hay que describir que es una realidad que no se había dado antes en el peronismo. Hoy en el mundo hay un sinnúmero de cantidad de gobiernos que son de coalición. Sí. En Italia, en la propia Alemania, en Francia, en muchos países. Por lo tanto, ahí hay siempre algunas tensiones propias de una coalición que hay que saber administrarla, pero está claro que es un gobierno que en el objetivo central coinciden. Después, de acuerdo a las pertenencias, a los orígenes y a la historia, porque no es un gobierno justicialista, es una coalición de 16 fuerzas políticas, con lo cual ahí hay que hacer un equilibrio. Pero por ejemplo, de los errores, ¿quién se hace cargo en la coalición? Del ajuste, ¿quién se hace cargo, por ejemplo? A ver, ¿cuál es el ajuste que estamos hablando? El que estamos viviendo ahora, estamos viviendo un ajuste. Yo quiero que me expliquen el ajuste. A ver, ¿hay ajuste, Moreno, o no? Bueno, no hay ninguna... Desde mi opinión, yo no hago parte del gobierno de coalición, ni pertenezco, ni soy peronista, el Piani es peronista, Piani es peronista también, su compañero, tenemos visiones distintas. Si un jubilado cobró 19.000 pesos en diciembre del 19 y ahora vuelve a cobrar 19.000 pesos, olvídate. Si los empleados estatales arreglan, como arreglaron en el día de ayer, y reconocen un 25% de aumento cuando termine, y la inflación, para empezar a hablar, está pegando en el 40%, no hay ninguna duda. Ahora, lo dijimos hace varios meses, vienen por los jubilados, los pensionados, los empleados estatales y después los empleados privados. No hay ninguna duda. Esto es lo que está pasando y va a pasar. Y lamentablemente, mientras Alberto Fernández piense como piense, esto es lo que va a pasar. A ver, Plaini, ahí está el ajuste, a ver. Ahí está, mirá. A ver, el ajuste lo hizo los 4 años de Macri. Partamos de una realidad. El gobierno asume en una situación gravísima económica, con un país totalmente endeudado, con miles de puestos de trabajo que se perdieron y cientos de empresas que cerraron. Esto es una realidad. Sí. A eso hay que sumarle esta situación inédita mundial que nos toca a nuestras generaciones, que es la pandemia. Ahora bien, las organizaciones sindicales, que son las que negocian paritaria, estimamos que todas vamos a llegar a fin de año empardando la inflación y puede que alguna esté algún medio punto, un punto arriba. Después hay dificultades, claro. Ahora, recuperar lo que perdimos en el gobierno de Macri, este no es el momento, seguramente. ¿Hay ajuste, Altamira, o no? ¿Cómo le va, Altamira? ¿Hay ajuste o no? Bueno, si vivimos en la Argentina y no reconocemos el ajuste, estamos en las galaxias. Es brutal. Brutal. La canasta familiar, la histórica canasta familiar que contemplaba un conjunto de gastos de una familia de 4 personas, está cerca de 90.000 pesos. El trabajador mejor remunerado está en 40, los jubilados están en 20. Es una masacre. Es una masacre social. Está bien, porque lo que está diciendo Altamira es fundamentalmente que el ajuste no se reduce solamente a los jubilados. ¿Me explico? O sea, que no solamente se reduce a que el jubilado no aumentó su poder adquisitivo o ni siquiera pudo aumentar la mínima o no pudo aumentar un poquito su remuneración. Pero, lo cierto es que el ajuste está en otros lados también. Pero muchachos, hay algo que no... si no vivimos... tiene razón, hay veces que... Muchachos, el gobierno reconoce que destruyó la economía este año el 12.1. O sea, si vos facturabas 100... el 10 de diciembre del 19 al 31 de diciembre del 19, al 31 de diciembre del 20, el ministro de Economía, con la firma del presidente, dijo al Congreso de la Nación que este año la economía va a caer 12.1. La OCDE dice 12.9. O sea, la cantidad de bienes y servicios que va a producir la economía
es 12 puntos menos para empezar reconocido por el actual gobierno. Si hay 12 puntos menos de bienes y servicios, por lo menos eso mismo es lo que cae el consumo, es lo que cae todo porque no están los bienes. Entonces, por más que dibujen lo que dibujen y el discurso que hagas, la economía se achicó para el gobierno, 12.1. Para mí se va a achicar un 14%. Por lo tanto, si hay menos bienes en la economía, ¿qué querés consumir? Si hay menos leche, si hay menos pan, si hay menos casa, si hay menos auto, hay menos de todo. Es obvio que los pocos que consumían en el 19, hay menos ahora. No puede haber lo mismo, porque la economía se achicó. Ahora, no vamos a hacer una clase de economía ahora. Esto que estoy diciendo, lo dijo Alberto Fernández. ¿Cómo termina esta película? Alberto Fernández firmó con su peño de letra que cuando termine su gobierno, la economía va a estar en el mismo desastre que acaba de decir el compañero Pleaini, que heredó de Macri. Alberto Fernández dice, mire, dentro de 4 años vamos a estar igual que con Macri. Moreno dice esto, no. Alberto Fernández en la ley de presupuesto. Solamente hay que leer esa ley. Ahora, Guillermo, somos un 12% más pobres. Ernesto siempre lo dice, lo viene diciendo hace rato, ¿o no, Ernesto? Vos, yo, todos somos un 12% más pobres. Pero ¿cuál es la proyección para el año que viene, aparte, Guillermo? Porque ya este año ya está tirado a la basura. Perdona que te corte. En promedio esos 12. Claro. ¿Sabés cuál es el problema? Que los de arriba se la siguen llevando. Y se llevan más de lo que tenían. Con lo cual, los de abajo son mucho más que 12% pobres. Claro. Eso en promedio. Si fuera el promedio, bueno. No el problema es que los de abajo están hechos pedazos. Sí, porque aparte, por ejemplo, le sacaron el IFE, por ejemplo. Bueno, ahí está lo que estaba diciendo, ¿no? Que el ajuste, cuando decimos que uno es el 12%, 14% más pobre, esto afecta a todos, no solo a los jubilados, sino a la clase media. La clase media está muerta. Desapareció, se lo llevó la pandemia. Después, ¿quién se hace cargo de esto? Pero a ver, Pleaini, teniendo en cuenta lo que decía acá Moreno, lo que dice Altamira, lo que se viene es el repunte, no queda otra. O se puede estar un poquito peor, y eso es porque naturalmente... Primero quiero que analicemos con racionalidad que la caída del proceso económico es mundial. La pandemia es mundial, está en los 5 continentes. No hay un país que haya crecido en esta pandemia. Todos perdieron. Se perdieron millones de puestos de trabajo. ¿Esto es así o no es así? Es así. Partamos de la realidad, porque si no es muy fácil. Si toda la culpa la tiene el gobierno en 10 meses y la pandemia no existió, bueno, yo diría, bueno, tienen razón, pero la pandemia existe, está. Hay caída mundial de millones de puestos de trabajo. Nadie puede negar que el gobierno puso todo el esfuerzo y el gobierno mismo reconoce y todos reconocemos que la situación es difícil. Ahora, el gobierno intervino con el IFE, intervino con el ATP, intervino con la tarjeta alimentaria, intervino con créditos al 24%, cuando la inflación todos sabemos que va a estar muy arriba del 30%, pero 18, 19 puntos menos que el último gobierno de Macri, y en un contexto de pandemia. Ahora, todos esperamos que los economistas que dicen que se puede producir el rebote en B, que empiece a crecer nuevamente, a recuperar trabajo, a recuperar mercado interno. Bueno, esto es la expectativa que tenemos. Ahora, si nosotros nos quedamos desesperanzados, que todo está mal y que todo se terminó, ¿cuál es la salida de Argentina? Entonces, creemos que al ver un gobierno de carácter nacional y popular, el peronismo está allí adentro, nosotros confiamos mucho que se recupere el mercado interno, que también este Estado que recibió el gobierno, que solamente sus grandes ingresos provienen o de los impuestos o cuando toma créditos multilaterales con los organismos internacionales, que podamos discutir en profundidad aquello que hicimos el peronismo mediados del siglo pasado, que fue cuando industrializamos la Argentina. Cuando Juan Perón, perdón, déjeme terminar. Cuando Juan Perón introdujo nuestra doctrina en la República Argentina, terminamos produciendo uranio enriquecido. ¿Quién destruyó todo eso? La genocida dictadura cívica-militar con el golpe del 76. Nos recuperamos durante 12 años de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, después no pudimos crecer más. Ahora, venimos de un proceso donde estuvieron la oligarquía argentina representada por sus CEOs. Ahora, pero a ver, Omar, si no es muy fácil. Estamos de acuerdo en eso. A 10 meses de gobierno ya decimos que tenemos todas las plagas. No es así. Nosotros nos resistimos y el movimiento obrero colabora en todo lo que tiene que colaborar. Por supuesto que nosotros nos debemos
a los sectores que representamos y que el año que viene, obviamente, vamos a plantear y esperar que cuando esa economía empiece a despegar, el mercado interno... Está claro que nosotros ya veníamos, digamos, de un arrastre y que la pandemia que profundizó la economía para mal en todo el mundo, obviamente nosotros ya veníamos golpeados de 4 años bastante complicados y esto profundizó la economía. Ahora bastante complicado no, perdón. Bueno. No, bastante complicado no. No se olviden de todo lo que sufrió el pueblo argentino. Bueno, por eso. Ahora está Ramiro Marra, también lo quiero sumar porque se acaba de sentar, habló de economía, de este rebote en B. Digo, Ramiro, ¿qué expectativas podemos tener de recuperar realmente la economía el año que viene? Bueno, la recuperación de la economía va a ser cierta, va a haber una recuperación. El tema es en cuánto y de qué manera. Y va a ser un rebote, no va a ser un crecimiento de desarrollo de largo plazo. No, va a ser simplemente un rebote que lamentablemente, como estaban diciendo acá, la Argentina viene mal hace más de 4 años, viene mal hace 8, 10 años casi, por no decir más tiempo. Y todo eso trae sus consecuencias cuando obviamente tenés un contexto como el que tuvimos este año de una pandemia y de una cuarentena tan mal gestionada desde el lado económico. Y sanitario también podría decir. Pero ahí está el punto, el tema de la gestión. El tema, porque recién lo que decía Plaini, sumado a lo que decía Moreno, es que la discusión es si lo que se hizo, porque a ver, es cierto, la pandemia a todos los afectó, todos los gobiernos están sufriendo, todos los gobiernos tienen crisis. Ahora, el tema es la gestión. Si lo que hizo este gobierno estuvo bien y estuvo bien y quizás evitó una caída peor, o lo que hizo estuvo mal y profundizó la caída. Esa es la duda que hay que tener. Te doy un solo dato, Juan, te doy un solo dato. Argentina enfrentó la pandemia en el área sanitaria y la enfrentó muy bien. Y te voy a dar este dato. Por la salud pública y por las obras sociales sindicales solidarias que aportamos nuestros técnicos, nuestros hoteles y nuestros sanatorios, la Argentina no implosionó en el tema de la atención sanitaria del COVID. Es cierto que hubo contagiados y lamentablemente hubo muchos fallecidos que lamentamos, pero no implosionó la situación que tuvo Europa, por ejemplo, cuando elegían quién vivía y quién moría. Claro, eso se debe a un gobierno que actuó. A ver, Altamira. ¿Cuál es el problema? La gestión de la pandemia. Sí, no, a ver si hubo. La gestión de la pandemia la puedo resumir en 2 cuestiones. A ver, sí. La primera, a nivel internacional, el año 2020 es un año de explosión alcista de la bolsa. Los estados capitalistas rescataron a todos los bancos, a todas las financieras y dejaron que cundiera la desocupación y la caída salarial entre todos los trabajadores. En la Argentina, mientras el ministro Guzmán discutía con los acreedores, gatillaba regularmente los intereses que iban venciendo. Son 6.000 millones de dólares para potentados internacionales en un país que tiene 54% de niños pobres y niveles de pobreza fenomenal. Entonces es una gestión capitalista de una calamidad. Y esto es lo único que importa. La prueba ustedes la tienen en que hoy la gente de la salud está en huelga, está en movilizaciones, 12 horas de trabajo, ningún aumento salarial. Ustedes tienen a la industria agroexportadora en huelga hace 10 días porque los exportadores no te sueltan un bono de fin de año. Y han ganado montones porque el precio de la soja está arriba de los $400 la tonelada. Por ejemplo, Guillermo, a ver, campaña el año que viene. ¿Cómo le explica al gobierno, o vos parado del otro lado quizás, cómo le explicás al que se quedó sin trabajo, al que perdió absolutamente todo, que en realidad, bueno, fue la pandemia? Disculpanos, fue la pandemia, nos pasó todo. No, eso lo tiene que decir el oficialismo. Yo lo escucho, primero, acá no hay ningún cargo del movimiento obrero organizado. Los dirigentes del movimiento obrero organizado tienen el máximo respeto del peronismo y de todos sus militantes. Así que esto está por fuera de discusión. Este es un problema de Alberto Fernández, ni siquiera del conjunto del gobierno. Es de Alberto Fernández, no es problema ni de Cristina ni de Massa. Es de Alberto Fernández. ¿Cuál fue la gestión de Alberto Fernández en la pandemia? Es muy fácil. Mire, en el mundo, en marzo, aunque ya empiezan a salir los datos, va a estar el promedio de caída mundial, de destrucción de la economía en el mundo. ¿Cuál es el promedio ese que está apareciendo hoy, que te lo dice la OCDE? 4.7, 5 puntos. Con lo cual, de 5 puntos a 12 puntos que dice el gobierno, a 13 puntos que dice la OCDE y a 14 puntos que digo yo, es todo culpa de Alberto. O sea que tenés
de 5 a 14, 9 puntos de destrucción de la economía. Responsabilidad pura y exclusiva de Alberto Fernández. Acá ya tenemos no del movimiento obrero, fíjate, no de Cristina, no de Massa, de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza socialdemócrata. La primera vez que dice nosotros los peronistas, la comunidad organizada, fue porque lo tuvo a Moyano sentado al lado. Sí. Y desde ahí a que lo diga, a que lo haga, y hay un mundo. Hasta ahora es un gobierno, como él lo dijo, socialdemócrata, con un ministro de Economía que repite el mismo esquema económico de Macri, el mismo. Es una Guzmán es Duhovne. ¿Perdón? Guzmán es lo mismo que Duhovne. Exactamente lo mismo. Perdón, Juan, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro. Quiero señalar una cosa que tiene importante. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner, la CGT hizo paros, huelgas, debido al impuesto a la ganancia de la cuarta categoría. Ese impuesto ha crecido en forma descomunal. Y el peronismo de Moreno no ha movido nada. 2,5 millones de trabajadores en medio de esta miseria descomunal pagando impuestos a la ganancia. Este es el peronismo que reivindican. Los cuelga a todos. Si Perú viene ahora acá, los cuelga a todos. Bueno, no sé Los cuelga. ¿Los cuelga Moreno o no? No, pero ese es un debate. Imagínense que yo hace 10 minutos dije, no vamos a hacer ninguna acción para impedirle a Alberto Fernández desarrollar todo su esquema. Alberto Fernández se dio todo lo justo, hasta tocó la guitarra. No puede decir que le hicieron un paro el movimiento obrero. No puede decir que los militantes peronistas, como bien dice él hizo todo lo justo. Ahora, déjennos opinar. Yo el año que viene, te digo Alberto, el año que viene yo no tengo nada que explicar. Alberto tiene que explicar por qué las jubilaciones, los jubilados cobraron lo mismo, los pensionados lo mismo, por qué los salarios no acompañan, por qué pagan impuestos a la ganancia. Todo eso lo tiene que explicar él. ¿Qué va a decir? Y yo lo copié a Alfonsín. Es lo que dice él. Yo lo copié a Alfonsín. En vez de copiar a Kirchner, en vez de copiar a Perón, en vez de copiar a Cristina, copia a Alfonsín. Bueno, yo no tengo la culpa que él sea socialdemócrata. Ahora, Omar, ¿estás de acuerdo con esta lectura? Digo, de que obviamente no toda la culpa de la responsabilidad de la caída económica es de la pandemia. Digo, Alberto Fernández y sus medidas quizás tuvo algún tipo de responsabilidad en esto, teniendo en cuenta lo que decía Moreno. No, yo tengo otra apreciación. Bueno, ¿cuál? Esta es una coalición, hay un presidente, es un país presidencialista, obviamente, es el que toma finalmente las decisiones, pero aquí hay una coalición de gobierno de 16 partidos que se analizan cada una de las decisiones que se toman. No, bueno, insisto, si me deja terminar la frase, insisto nuevamente, nosotros tenemos mucha expectativa que el año que viene Argentina empiece a recuperarse. Esto ha sido tremendo lo que estamos viviendo, arrastramos 4 años realmente infernales, fueron para todos nosotros. Confiamos mucho, estamos poniendo todo para eso, somos optimistas obviamente, no podemos trabajar en el pesimismo, el peronismo está allí también para discutir, para debatir y para acompañar esto, y vamos a acompañar. Confiamos mucho que se va a recuperar la economía, que vamos a encontrar, la ciencia va a encontrar finalmente el antídoto, que es la vacuna, para que salgamos de esta situación tan grave que vive la humanidad y que Argentina se va a recuperar como se recuperó tantas veces. Confiamos mucho en eso y ponemos nuestras expectativas allí. Tenemos mucho optimismo en que esto va a ser de esa manera. Pero Omar, en el gobierno, ¿no es un problema grave de comunicación? Te pregunto, ¿para qué el presidente dice lo de las vacunas? ¿Para qué se adelanta si no están seguras? ¿Crea una expectativa falsa que se le vuelve en contra? ¿No crees que hay un problema grave de comunicación en el gobierno? Mira, yo lo que creo que hoy en las democracias modernas, cómo se informa y cómo se difunde es clave. Y no lo digo por el gobierno. Hoy las redes juegan un papel y hablo de difusión e información, no hablo de comunicación, que para mí la comunicación es la fibra óptica. La fibra óptica es hoy a la revolución digital lo que fue el ferrocarril a la revolución industrial. Es un tema más profundo que el peronismo tiene que debatir y resolver en algún momento. Yo creo sinceramente que hay un sector adversario que en ello anidan hasta algunos enemigos que todo el tiempo baten el parche contra el gobierno nacional y popular. Y el peronismo siempre ha sufrido estas consecuencias. Obviamente tenemos que resolver, porque el peronismo nació para resolver las causas y no los efectos. Y soy de los que cree que nosotros tenemos que dar la centralidad en lo conceptual. Producción, empleo y tecnología conveniente. Bueno, son 3 temas que el peronismo tiene que abordar porque sabemos que estamos administrando pobreza y tenemos que salir de esa situación. ¿Fácil es? No, no es fácil. Lo dice el propio gobierno. El gobierno reconoce esto. Ahora, yo quedarme en analizar si dijo que la vacuna, detalle más, detalle menos. No, bueno, mirá, pero a ver. yo creo que la política se decodifica de otro lugar. Primero, debatiendo ideas.
y segundo, resolviendo los problemas. El peronismo nació a la vida política argentina para eso, para resolver las causas, y en eso está depositada mi esperanza. Mira, Omar, mira, no sé si se dieron cuenta, tenemos representantes de casi todos los sectores políticos que hoy están disputando o que van a querer disputar el año que viene poder. Está Ramiro Marra acá, que representa el sector de Esper, el sector de los libertarios, el liberalismo. ¿Cómo piensan hacer una campaña tratando de explicarle al del otro lado que perdió todo, que quizás con ustedes no ganen o no mejoren todo? ¿O bueno, sí? No, bueno, lo primero es que no hay que explicarle nada, la gente lo está viviendo. Sí. Miren lo que son las circunstancias que tengo que estar de acuerdo con Guillermo Moreno. O sea, caemos en eso. Quiere decir que hicieron tan mal las cosas que todo el mundo está en contra de ellos. Los que pensamos diferentes están ya diciendo todo lo que se hizo en términos de cuarentena, pandemia, impactó mal en la economía. O sea, no le pegaron en una. No hay cosa que uno pueda decir, esto hicieron bien. O sea, y esas circunstancias es las que se empiezan a ver cuando uno empieza a ver el dato de desempleo de hoy, que es el dato significativo. Lo más preocupante de todo no es la cantidad de gente desempleada, es la cantidad de gente que no tiene trabajo y no está buscando. Es porque está resignada. Hay resignación. Esa resignación es la que no va a dejar reactivar la economía. A lo que yo decía era que quizás los sectores más pobres, el sector que la pandemia lo llevó a la pobreza, quizás no tienen la costumbre de pensar que si se inclinan por el liberalismo van a estar mejor. Quizás tienden a inclinarse por el lado del peronismo porque supone que el peronismo tiene la conciencia social para que tu ascenso sea un poquito mejor. ¿Cómo ustedes van a tratar de llegar a esa gente? Bueno, lo que pasa es que... Saliendo de Palermo. Pero justo lo que estaba tratando es el tema del trabajo. Sí. La gente dice, me vas a dar los 5.000 pesos que le daban por mes y de repente me lo vas a cancelar y me los vas a dar en diciembre para hacerme creer que voy a poder pasar las fiestas y no cuando supuestamente correspondía cada 2 meses que estaban dando los 10.000 pesos, la gente dice, no, mirá, no me está sirviendo esto. Tu ayuda no me ayuda realmente. Yo lo que quiero es trabajo, porque fíjate lo que está pasando. No están saliendo a buscar trabajo. Bueno, pero el plan potenciar trabajo, por ejemplo, para los jóvenes, digo, hoy Barrios de Pie estuvo haciendo una marcha, uno de los temas era esto, que esa promesa de este plan, que todavía no sé si Ernesto por ahí puede aportar algo, digo, que realmente se plasme y que realmente llegue a las personas más necesitadas que todavía quieren buscar un trabajo, ¿o no, Ramiro? Son planes incompletos, porque son planes que no están bajo un plan económico. O sea, tengo que concordar de vuelta con Guillermo que no saben qué están haciendo. Entonces, cuando vos tirás planes así, sin un eje, no van a ningún lado. Por eso es que después vienen los reclamos. Porque son solamente para hacer una foto, para hacer una publicación, para salir en los medios, pero después la inflación sigue siendo la misma, la brecha con el dólar sigue siendo la misma, la pobreza sigue aumentando, y todos esos son los problemas que la gente está sintiendo, que no lo vemos en números, pero la gente también lo siente en el día a día. A ver, Ramiro, le hago una preguntita a Guillermo para poder despedirlo. Guillermo, considerás que lo que viene es en realidad la discusión por la que te puede hacer convertirte en algo un poquito mejor? ¿Una discusión más profunda que en otras campañas? Me parece que sí. Me parece que no va a quedar en promesas, a eso me refiero. La madre de las batallas va a ser la provincia de Buenos Aires. Ahí me parece que va a haber un debate doctrinario, lo dije, va a haber un debate doctrinario entre los liberales y los peronistas. Me parece que va a ser importante, sea Esper, sea López Murphy, va a haber un debate importante. Me gustaría que aparezca un marxista también, que no se esconda atrás de Alberto, que aparezca con su doctrina, los trotskistas seguramente van a estar, pero que aparezca un marxista leninista, digamos, ¿no? Que aparezca, ¿no? Esta historia, la querés toda también, ¿no? Que aparezca, que dejen de esconderse detrás, ¿viste? Que aparezca. Los que sean orgullosamente marxistas digan, somos orgullosos. Estos pibes interesantes ahora son orgullosamente liberales. Viste que antes se escondían, decían que no, pero yo. Ahora dicen, no, nosotros, bueno, muy bien. Ya tenés una campaña doctrinaria, sea López Murphy, va a discutir con nosotros los peronistas, desde la doctrina peronista y ellos desde el liberalismo, listo. Hay otro debate que se va a dar, que también va a ser muy interesante, porque yo la veo a la Carrió candidata. Si la Carrió es candidata, va a ser muy divertida. Nos vamos a divertir, ya te lo dije, va a ser divertido. Yo le digo ahí al oficialismo, humildemente, que lo ponga Aníbal Fernández, porque si ponen uno de estos moplos, viste que todo es blanco y negro, van a salir cuartos. ¿Cómo se quiere divertir? La palabra moplo. Claro, si van a estar, si va a estar la Carrió, va a estar Moreno, que pongan un tipo divertido, una mujer divertida, que le ponga... Entonces va a haber dos campañas, la doctrinaria y la divertida. Va a ser una campaña para sacarle punta al lápiz. Y la discusión política se va a ganar, que los liberales van a poder venir a decir cualquier cosa. Tienen que venir con números, tienen que venir con... Esper va a tener que decir, bueno, no son... ¿Están diciendo cualquier cosa? ¿Hoy están diciendo cualquier cosa? Generalmente dijeron cualquier cosa. Dice, no, porque hay que echar 3 millones de empleados públicos.
Y vos te lo quedás mirando y decís, del otro lado pagás el televisor. Decís, ¿cómo vas a echar 3 millones de empleados públicos? ¿Qué haces? Te va toda la Plaza de Mayo. Entonces van a tener que explicar. Cuando explican, es lo que decía simplemente Perón, hay que dejarlos hablar. Por eso va a ser una campaña muy interesante. Es como los trotskistas. No hay que pelearlos, hay que dejarlos hablar. Vos lo dejás hablar a Altamira y ya está. Bueno, espera, ahora yo. Espera. Lo quiero ver a Moreno dejando hablar. Perdón, acá el único que habla está por los codos. No, espere que todavía no se puede ir. El único que habla está por los codos. Ahora te quedas ahí. Tirate la bomba y te vas a ir. Vamos a arreglar, quédese ahí. El único que habla está por los codos es Moreno. No sé por qué lo dice. Que quiero recordarle, ya se lo recordó en su oportunidad, fue un firme menemista. Así que te puede servir de asesor, te puede servir de asesor para liberar. Cuando los marxistas nos dejaban hablar, dijimos, miren, si lo votan a Menem, va a gobernar con Alzogaray. Cuando nos dejaron hablar, 2 frases, la invocamos toda. Él se chupó los 8 años de Menem, que fue lo que reventó al país definitivamente. Eso también es el peronismo. Muy bueno. El peronismo, no lo sabía de Moreno, me pone muy contento. No, ocurre lo siguiente, el peronismo es un recurso político de ocasión que utiliza la clase capitalista acá cuando se ve en un aprieto. Y entonces se acomoda. El liberalismo, por ejemplo, me llama la atención. Juan, me llama la atención. Me llama la atención que está ausente acá la palabra FMI. Y vamos a Van traerla. a recuperar la economía. Pero dicen que van a recuperar la economía si llegan a un acuerdo con el FMI. Revientan las jubilaciones, revientan las jubilaciones, los derechos, laborales, etcétera. Acá hacen un paseo hasta octubre. Moreno ya está disfrutando de un debate con Carrió en septiembre. Bueno. Pero nosotros, en este momento, estamos en una huelga indefinida de aceiteros y portuarios. El pueblo argentino no tiene que esperar a septiembre. No tiene que esperar a octubre. ¿Le están mandando mensajitos? Le están serruchando. Carrió No le va a está mandando seguir mensajitos. pagando Estaba el diciendo impuesto que a las llegaba más tarde. ganancias. No, lo de Moreno es un show. Lo de Moreno es un show. Lo que quiero decir es que no dijo todavía si apoya las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional respaldadas por Alberto Fernández, por Cristina Fernández, por los sindicalistas que se reúnen con la Asociación de Empresarios de Argentina, de Mañeto y compañía. Pido la palabra. No dice todo eso. Le oculta al televidente el escenario real. A ver, Ramiro, si quiere cerrar cortito. No quiero dejarlo hablar a Guillermo. Tenemos otra invitada. Entonces tengo que hacer un cambio más Ramer. Error estratégico. Ahí está. Menemista Moreno. 30 segundos. Es cosa de él, 30 segundos para cerrar, Ramiro. A ver, No, 30 segundos. No, o sea, la economía está muy complicada. Todo esto va a empezar a repercutir aún más en las próximas semanas, que viene el fin de año. Por eso el gobierno empieza con estos inventos del asado regalado por 3 días, estos bonos que no son bonos, son cuestiones que le habían prometido a la gente hacía 2-3 meses atrás, y recién lo están dando ahora, simplemente para que la gente en las fiestas no se queje por demás. Gracias, Marra, por haber venido a Punto Cero. Y ahora sí, Guillermo. Te invitamos porque tenemos que traer representación femenina acá, que estoy sola, viejo. A ver, Guillermo, a ver, Omar, sí, Omar, pero tengo espalda, claro, no lo podemos mostrar ahí. Estaba escuchando el debate muy atentamente. ¿Qué pasa, Plaini, cuando todos los sectores de la oposición coinciden en que el gobierno hizo todo mal? ¿Cómo se responde a eso? No, así no. Sí. ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo se responde cuando todos los sectores de la oposición coinciden que el gobierno hizo todo mal? Gobernando, que es lo que estamos haciendo. Gobernando, dando respuesta, y va a haber respuesta a fin de año también. Y si ustedes toman los 37 años de democracia, van a observar que es uno de los pocos diciembre que la conflictividad social no es de la magnitud que ha sido otros años. Así que, por lo tanto, nosotros estamos gobernando y lo único que nos interesa es recuperar producción, empleo y avanzar hacia un capitalismo productivo en algún momento. Hay una gran oportunidad, como toda crisis, la pandemia da una oportunidad. En el peronismo creemos en el productivismo, creemos en la distribución, no creemos en la acumulación, y esto es lo que vamos a defender, lo que hicimos siempre cuando nos tocó ser gobierno, y estamos convencidos que esa situación la vamos a remontar. Por eso tenemos mucha expectativa de que va a crecer, va a recuperar el año que viene la Argentina,
en tremenda situación que estamos viviendo y que reconocemos la situación. Aquí no hay nadie del gobierno que no reconozca la situación que deja la pandemia. La crisis que produce la pandemia, de producción, de empleo, bueno, de esto se trata, y eso, el que le toca gobernar es el que tiene la responsabilidad de resolverlo, por eso dije, el peronismo siempre resolvió las causas. Después hablar de afuera, uno puede hablar todo lo que quiera, pero la responsabilidad es del que gobierna. No, Omar, le iba a preguntar a Moreno eso. ¿Vos ves como un mérito que con 12 caída el punto del PBI, este desastre de la economía o este gran agujero en la economía que dejó la pandemia, haya paz social a fin de año? ¿No es un mérito del gobierno? Yo lo veo como un mérito. A mí me parece, nosotros somos una revolución de amor y paz. Yo cada vez que Piaine dice el peronismo está en el gobierno, yo tengo que decir, mire, es complicadísimo, porque si Alberto Fernández fracasa, ya fracasaron los radicales, fracasó el PRO. Alberto Fernández está al borde del fracaso. No hay mucho amor ahí, ¿eh? No hay mucho amor ahí. Lo veo al borde del fracaso. Vos imaginate que lo único que queda es Altamira. Y ahí vamos todos. Hacemos un lío bárbaro. Ahora le contesto a Altamira lo del Fondo Monetario. Mirá, Altamira, no me tenías por qué haber escuchado porque estaba llegando acá. Pero hace 10 minutos antes dije, el Fondo Monetario quiere arreglar con la Argentina. La Argentina quiere arreglar con el Fondo. El mundo quiere arreglar con la Argentina y la Argentina quiere arreglar con el mundo. El problema es que tiene que haber un papel que hoy está en blanco. Que todo arranca si sabemos cuánto es el PBI en dólares. Porque ese documento, como todo está en proporciones y en porcentajes al PBI, si no definís el PBI en dólares, no hay manera de escribir eso. Entonces estamos en un estadio anterior a la firma. Todavía hay que definir cuánto es el PBI en dólares hoy en la Argentina. Lo sabemos en pesos, pero no lo sabemos en dólares. Vos que tenés formación económica sabés. La Argentina importa por mes, en orden de magnitud, el 1% del PBI anual. Entonces, la Argentina en noviembre importó 4.004 millones de dólares. El PBI es 400.000 si lo dividís por 80, los 31 billones, o es 200 si lo dividís por 160. Importaste el 1% o el 2%. Ni con Menem, en la época de la plata dulce, pasó esto. Con lo cual, hasta que no se defina ese número, no se puede ni empezar a negociar con el fondo. Estamos antes de la negociación. Antes. Eso lo dije y lo dije con mucho dolor. Con respecto al año pasado, con respecto al año que viene, el debate va a ser dónde está el peronismo. Algunos compañeros del oficialismo van a decir, acá está el peronismo con Alberto Fernández. Y nosotros le vamos a decir, mire, si usted quiere votar peronismo, vote a Moreno. No vote a los socialdemócratas, no vote a Alberto. No haga ninguna de esas cosas. Usted quiere cantar la marcha, quiere tener un gobierno con doctrina peronista, no un gobierno de coalición, que no sabemos que si son marxistas, liberales. Están todos, tanto coalición. Mire, nosotros decimos lo que decía Perón. Un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. ¿Quieren un gobierno peronista? Voten los peronistas y olvídense de Fernández. Ya empezó la campaña. Amor y paz, dijo. ¿Me dejan sumar a Marisol Méndez? ¿Ahora me puedo ir? No. A ver, no sé por dónde querés empezar, Marisol, porque estuviste escuchando todo el debate desde el principio, pero desde afuera, así que pero prácticamente yo te doy entiendo que renta apoye un libre. acuerdo con el FMI. Pero... Una vez que lleguen al número, se picanteó. arregla con el FMI. Pero déjenme. No me picanteé más esto. Me dejan, pobre Marisol, que quiere... Ahí está. Por favor, Mire que le hago un sticker y lo empiezo a divulgar haciendo así. Marisol. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que sí que estaba escuchando con mucha atención al señor Guillermo Moreno, a Omar, al señor Altamirano, y la verdad que pareciera a veces entender como que la película terminó y esto es un proceso que todavía no terminó, y creo que claramente el análisis de la Argentina del 2020, de diciembre de 2020 y del año que viene hay que hacerlo una vez que este proceso llegue a su fin, ¿no? Que es algo que claramente todos estamos esperando. Y decirle al señor Moreno que quienes formamos parte del Frente de Todos, digo, con los disensos, con los consensos, con lo heterogéneo que es este espacio político, como decía Omar, tenemos dos definiciones, digo, o somos parte de esta reconstrucción de la provincia de Buenos Aires y la Argentina, porque somos muchos los que queremos ser parte y trabajamos con responsabilidad absolutamente todos los días de nuestra vida haciendo política en nuestros territorios. Bueno, en mi caso yo soy del interior de la provincia y yo les puedo garantizar
que a pesar de estas dificultades nosotros tenemos funcionarios provinciales y nacionales que caminan nuestros pequeños municipios, que a veces parecen estar lejos del AMBA, todos los días. Pero ahí le pregunto a Guillermo, por ejemplo, el gobierno de Kicillof, ¿es peronismo? No es socialdemócrata. Me parece que lo de Kicillof tenemos que empezar a hablar en febrero o marzo. Hoy, ¿cuáles son los grados de libertad que tuvo Axel? Toda la escena estuvo ocupada por Alberto. ¿Qué es lo que podría haber hecho Axel distinto para decir, ay, mirá? Le perdonó la vida a Axel y no a Alberto, ¿viste cómo sos? Le perdonó la vida a Axel y no a Alberto. No, el año que viene no, pero me parece que este es el año de Alberto. Hoy todo estuvo sistematizado, todo estuvo concentrado en el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Si hay funcionarios, yo le respeto, seguramente camina. ¿Pero Axel es peronista? Él dijo, cuando yo lo conocí, vino a mi despacho, me decía, ustedes los peronistas. A mí tuvo el tupé Axel de decirme, ustedes los economistas peronistas tienen tradición oral. A mí me lo dijo, mirándome a los ojos. Ustedes, los economistas peronistas, tienen tradición oral. Le llené el despacho de libros. Me dijo, no me mandes más. La última vez que lo escuché... ¿Lo mandaste a leer? Lo mandaste a leer. Pero lógico, si no había leído. Si dice ustedes los peronistas tienen tradición oral, es que no leyó. Le llené el despacho de libros. Se ve que lo leyó y ahora dice nosotros los peronistas. Todavía le falta, porque bueno, le falta, es joven, va a cambiar, ¿viste? La historia cambia, qué sé yo. ¿Viste? Pero al menos no dice que es socialdemócrata y no dice más ustedes los peronistas. Eso me lo dijo en mi despacho cuando se vino a presentar, cuando asume de secretario de Política Económica. Viene, se presenta y me dice, ustedes los peronistas. Ahora no lo dice más. Es un avance. Ahora, el año que viene, yo pasé ayer por la gobernación porque fui a La Plata. Está todo acercada. Un gobernador peronista no está todo enrejado. Vos no me podés decir que un gobernador peronista tiene que tener la casa de gobierno toda enrojada. Vamos, che. Y yo me tuve que desviar, estaba toda enrejada. Sabías vos, ¿no? Bueno, te lo digo porque lo vi yo, no vas a pensar que te miento. La gobernación de la provincia, ahí tenés un senador que lo puede ratificar, está toda enrejada. Toda, toda. Igual que con Vidal. Está bien, vos podés decir, él vive ahí, que la familia... Bueno, está todo bien. Yo lo que te digo que lo que vi ayer y me sorprendió. Ojalá que saque las rejas. Pero es lo mismo, Vidal, no, que pero Axel, está vallada porque está vallada por la paz social que festejan acá Flaini y Moreno. No va a ser porque... Está vallada por la paz social. Déjenme de joder. Las calles están llenas de gente protestando. No vendan lo de la paz social, van a tener mayores dosis. El pueblo argentino es un pueblo rebelde y no le van a pisar la cabeza. ¿Cómo rebelde? Lo que pasa es que estamos bajo pandemia. Cosa que no digo. La pandemia es un recurso político frenador de las movilizaciones. Hay mucha gente que dice tengo que mantener el distanciamiento social, un familiar que se contagió y hay que ver cómo... En eso concuerda con los libertarios usted, Altamira. No. La pandemia... Dicen exactamente lo mismo. Dicen que la pandemia quita a la gente de la calle para que no proteste. No. Los libertarios son partidarios de la inmunidad de rebaño. A la calle todos. No sé, el que tenga que contagiarse se contagia y creamos la inmunidad. El liberalismo en la pandemia tenía una actitud criminal. Boris Johnson fue el que la inició. Inmediatamente se echó atrás. Está bien, Altamira. No tiene nada que ver con el liberalismo. Eso del liberalismo con el liberalismo inglés. Pero los terraplanistas dicen lo mismo que usted. No. Nosotros le ponemos el micrófono todos los días. Bueno, pero se lo cuento, Altamira, dice lo mismo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hay gente muy amiga mía que me quiere mucho y me dice, no vayas a Crónica. Estamos bajo pandemia, cuídate. Claro. Ese elemento de presión social existe. Laburaste todo el día o estás buscando laburo y estás con el barbijo pensando en tus hijos y en la pandemia. Estoy hablando de un fenómeno objetivo y no de medidas de cuarentena o lo que fuere, que apoyo. No rechazo la medida de cuarentena porque hay emergencias que tienen que procederse de esa manera. Altamira, me deja un segundo porque Omar quería responderle recién y como yo lo tengo de espalda no le puedo dar la palabra, pero ¿qué querés decir, Omar? No, yo no lamento que el señor Altamira ponga en boca mía algo que yo no dije. Yo no estoy festejando nada. Le pido respeto y que se atenga a lo que uno dice. Yo no vine acá a hacer un show.
ni a polemizar en este carácter de decir cualquier barbaridad. Yo no festejé absolutamente nada, soy muy responsable, tengo un grado de representatividad, no sé cuál es la que tiene el señor, y ante esa representatividad lo único que hago me debo a los afiliados de mi organización sindical y a la representación que me dio la Ciudad de La Plata para estar en el Senado en representación del Movimiento Obrero Argentino. Entonces, hablemos con propiedad, no descalifiquemos, no es mi estilo, a mí no me gusta, yo discuto ideas, provengo de una fuerza política que es el peronismo. Yo no lo interrumpí, caballero. Recuérdeme Yo no lo interrumpí. No, usted dijo que yo estoy festejando que a fin de año no haya no sé qué cosa. No, fue general. No, pero usted me puso boca mía. Es una forma irónica de expresar. No acepto la ironía suya. Me doy cuenta, ahora me doy cuenta. Haga la ironía en otro lado, no la haga conmigo. No, pero defiendo mi posición. Pero no ironice conmigo. Es una forma irónica de decir que un pueblo que ha visto caer su salario, que le enchufan más impuestos, que crece la desocupación, se hacina en viviendas insostenibles, aguanta con paz social. Eso, discúlpeme, tengo derecho a usar la ironía. Sí, pero no me nombre a mí. Para denunciar lo que me parece algo absolutamente grave. Está en todo su derecho, caballero. Yo desde aquí llamo al pueblo argentino a rebelarse, a romper cualquier ilusión de paz social. Solo en la lucha va a conseguir el derecho a la vida que hoy está siendo arrebatado. O sea, ¿no querés la paz social? ¿Pero cómo voy a querer la paz social si el fondo Pinco se lleva 1.500 millones de dólares, especificando la deuda, y los trabajadores jubilados ganan 20.000 pesos? ¿Cómo me pretendés que voy a festejar al fondo Pinco 16% de interés anual, ladrones internacionales, saqueadores del pueblo argentino, cómplices de Macri, un bono en dólares al 16%? Al pueblo de Guernica, hambre, miseria, hacinamiento, etcétera. Moreno asentía con la cabeza. No, todos los calificativos sí, ves bien la diferencia. Por eso había que dejarlo hablar. Yo no califiqué, hice una ironía. Él quiere la violencia. No quiero que él se vaya con la idea de que yo he descalificado a Piaini. No quiero que Piaini se vaya de acá. Si les parece, para ordenar un poquito, metemos una tanda muy, muy chiquitita y enseguida volvemos.